Buenas, soy Exteliera, yo les reacciono el capítulo número 18 de Dan Da Dan. Y bueno, en el episodio anterior, después de todo lo ocurrido contra el gusano, vemos como pues nuestros muchachos pasan un tiempo un poquito pues más de relajación, mientras buscan la manera de volver a Gigi pues a la normalidad, ya que como vemos pues el espíritu del mal del ojo pues terminó básicamente poseyendo el cuerpo de nuestro muchacho. Y parece ser un espíritu tan fuerte que es difícil pues ahí de separarlos. Aunque afortunadamente de cierta manera encontraron una manera pues de volver a nuestro querido Gigi. Y es que aparentemente sufre del síndrome de Ranma, el cual con el agua calientita parece pues volver a la normalidad como Gigi, y con el agua fría pues parece volver a transformarse pues en el mal del ojo. Aunque lo complicado aquí es que en esta ocasión pues solamente falta un mínimo de pizca ahí de agua fría para que este se termine transformando pues en su versión ojo malita. Así que interesante la verdad, mientras nuestros muchachos pues continúan ahí su rutina, en esta ocasión pues invitando obviamente a nuestra querida Aira, y aparte en medio de todo esto también descubrimos que la vieja esta de la secta pues terminó sobreviviendo y escapando pues de toda la problemática. Y no solo eso, descubrimos que aparentemente pues no es una humana común y corriente como pues habíamos pensado en un principio, luego no, luego sí, y tal, sino que se trata pues de un ser del subterráneo. Así que interesante, declarándole la guerra pues a nuestra querida Momo y compañía. Al final vemos como pues Gigi se termina pues ya reencontrando con sus padres, bastante bonito. Y aparte, bueno, vemos como pues al final esta Momo termina invitando a Okarun y a esta Aira a su casa a una pijamada, para de esta manera, si es que llega a pasar algo con el querido Gigi, pues ahí está con sus queridos amigos de confianza, ya que pues el sello que le habían impuesto a Gigi pues estaba a punto de romperse. Y justamente como vemos, parecía que todo era una convivencia feliz, hasta que lamentablemente con solo una gotita vemos como pues todo termina volviéndose en el caos. Así que vamos a ver cómo va a continuar esto, si finalmente podrán evangelizar al querido mal del ojo, o si Gigi pues podrá llegar a tener cierto control sobre este ser. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, un capítulo curioso, aunque debo de admitir, o sea, que se siente mucho relleno aquí entre lo que ha pasado en el anterior capítulo y este. Siento que lo pudieron haber compactado, la verdad, toda esta cuestión en un solo episodio, o sea, para que no se sintiera un poquito alargada todo este asunto pues con el mal del ojo, que al final de cuentas ya vemos que pues no termina pasando pues ahí mucho con él. Vemos como pues sí, se descontroló, rápidamente pues lo lograron ahí volver a controlar. Vemos como pues termina finalmente llegando la banda exorcizadora, que bueno, creo que ha sido lo mejor del episodio, sinceramente, o sea, con ese toque de música de rock visual keyero, de muy del antiguo anime. La verdad que quedaba pues bastante bien ahí, como pues es que esa época donde había openings cantados por bandas de este estilo era bellísimo, bellísimo. Se perdió mucho la verdad de esa aura. Y ahorita tenemos canciones más poperas que, si bien algunas, o sea, son bastante buenas, la verdad, no nos vamos a engañar, o sea, de que, oh no, la industria de la música se ha ido a la mierda. 50-50, la verdad, tomando en cuenta, o sea, que del lado de Latinoamérica, o sea, la música es totalmente, ¿va? Al menos en Japón todavía conserva pues cierta esencia, aunque también hay que decir que
están adoptando costumbres muy latinoamericanas que me preocupa, la verdad. Pero bueno, esperemos que todavía, afortunadamente, pues mantengan ahí esa cierta eh, aura única que siempre pues han tenido. Pero bueno, como digo, un buen temazo, la verdad. Viendo, o sea, cómo pues pudieron haber ahí exorcizado pues a el querido Gigito y tal, pero debido pues a la petición de este mismo, o sea, que ha generado pues ahí cierta empatía con el mal del ojo, vemos como pues les suplica que no lo terminen eliminando, lo cual al final los sentimientos pues de Gigi terminan llegando a los demás y al final pues deciden ahí bueno, aceptar las consecuencias de tener pues un espíritu iracundo que puedes controlarse en cualquier momento pues viviendo junto con ellos, porque pues sí, los sentimientos mandan, como pues es costumbre. Aparte me gustó mucho la parte pues ahí de nuestro querido Carón queriendo apoyar pues ahí obviamente a su amigo, y aparte bueno lo que vemos ya después cuando termina mencionando, o sea, porque, o sea, no solamente, o sea, esa parte, o sea, de Okarun, sino también la manera ahí de compensar, pues, lo que la familia de Momo, pues, ha hecho justamente por él. Y me gusta esa enseñanza de, bueno, si quieres devolver algo, devuélvelo, pues, hacia otra persona. Muy bonito. Muy bonito, la verdad, porque si todos pudiéramos tener ahí, es cierto que es complicado muchas veces, o sea, no pensar en uno mismo, porque la naturaleza humana es ser egoísta por naturaleza, pero de vez en cuando, o sea, no nos queda, o sea, no nos cuesta nada ahí detenernos un poquito y reflexionar. Podríamos ayudar a alguien y tal, y bueno, no digo, o sea, que oh, no vamos a hacer super obras de caridad, tampoco. Tampoco somos tan santos, la verdad. Pero sí, o sea, me refiero a cuando alguien necesite, pues ahí alguna ayudita o alguna mano y tal, pues nosotros, pues ahí logremos, pues ofrecérsela. Si es que podemos también, claro, porque a veces también está la gente, o sea, que termina dando más de lo que puede, y ahí es donde, pues tampoco, tampoco se puede de esa manera. Pero en fin, bastante bonito, pues le digo, en esa parte y tal. Seguramente en algún futuro, o sea, Gigi pues logrará ahí, controlar los poderes pues de Mal del Ojo, y aparte lograr llegar al corazón pues de este mismo, mostrándole de que bueno, él antes era como él, y bueno, teniendo ahí pues ya una evangelización pues de este mismo. Pero bueno, debido a la destrucción pues de la casita de Momo, vemos como pues están pasando pues por dificultades friolíficas, así que vemos como pues Momo quiere ahí lograr hacer las reparaciones y tal para poder tener ahí un hogar pues más calientito, así que decide pues conseguir un empleo de medio tiempo y tal, y qué mejor que el clásico la clásica pues de hacerse meido. Bastante gracioso la verdad, las amigas ahí llevándose a Okarun pues a visitar pues ahí a Momo en su empleo. Con esos amigos, la verdad, ¿para qué quieres enemigos, sinceramente? Aunque hay que ser honestos, le terminan haciendo un favor a esta parejita. La verdad, muy bonito, la verdad, pues ahí la, la cuestión. Eh, a ver qué es lo que terminará pasando pues en medio de toda esta situación, qué es lo que veremos pues ahí vivir a nuestra querida Momo y pues a nuestro querido Okarun, o sea, con toda esta situación. Así que bueno, la verdad es que no sé qué es lo que se venga, porque les digo, el anime es, en ese sentido es muy impredecible, ya que, o sea, o sea, podríamos seguir ahí, o sea, podríamos meternos en el modo romcom y simplemente ver ahí a, a Okarun y esta Momo, pues, lidiar aventuras romcomeras, de repente llegarte un extraterrestre, de repente llegarte otra maldición, o continuar, o sea, con la temática pues ahí de la gente subterránea y tal. Digo, aquí podrían pasar pues ahí un sin par ahí de cosillas, y solo pues queda ahí esperar a ver cuál deciden pues llegar a,
o continuar precisamente con lo del mal del ojo, aunque creo que eso lo van a dejar un poquito pues ahí en stand-by hasta que bueno se dé ahí el momento de la verdad. Así que bien, a ver cómo pues resulta todo. Pero mientras tanto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.